Entonces, las plantas también nos posibilitan reconocernos eso que es la sensibilidad de la vida y ellas responden con una sensibilidad que desafía nuestra propia comprensión. Y ellas tienen esa sensibilidad para escuchar los sonidos del agua, para dirigir sus raíces en determinadas direcciones, detectar vibraciones, escuchar insectos masticando sus hojas, y eso hace que liberen fitoquímicos defensivos, impidiendo que puedan ser tocadas. Tienen una sensibilidad electromagnética, fotoluminosa, absolutamente impresionante. Y ellas también nos conectan con esa posibilidad que desde la perspectiva chamánica podemos llamar de esa coherencia espiritual. Las plantas son portadoras de arquetipos de enseñanzas evolutivas codificadas en su propia estructura molecular. Cada planta maestra es un portal hacia una frecuencia específica de conciencia. La ayahuasca, que es esa simbiosis de esas dos plantas, que es el Banasterix y, y la chacronita. Ella es esa madre que conforta, que abraza, que limpia, que muestra la verdad de una manera muy cruda, pero al mismo tiempo altamente con una alta eficiencia. La guachuma, el San Pedro, ese cactus, ella es lo consideramos ese abuelito que toca el corazón, que conecta con esa percepción y ese reconocimiento que la divinidad vive en el todo. Los honguitos, con su principio activo psilocíbico, nos posibilita entrar en contacto con esa neuroplasticidad e ir tornando ese sistema neurológico mucho más plástico. Él va disolviendo esos patrones y nos abre a vivir nuevas posibilidades porque va haciendo esa interconexión, va permitiendo que esas puentes se establezcan de una manera más sólida. Y tenemos ese tabaquito sagrado que considera la tradición el guardián de la palabra de vida. Es el protector que nos centra, que clarifica, que fortalece el campo energético. Y tenemos la cannabis también, que ya a través de sus principios activos, los cannabinoides, nos ayuda a suavizar, a disolver las rigideces mentales, nos abre a esas percepciones sensoriales de una manera muy activa. Ella también ayuda en esa integración a través de esas descubiertas más recientes que nos colocan en contacto con ese nuevo sistema reconocido como el sistema endocannabinoide. Entonces, desde cada una de estas puertas, una frecuencia, una medicina nos abre caminos para que podamos crecer, evoluir, conectarnos, integrarnos con la vida. Y antes de entrar un poquito más profundamente, quería que pudiésemos eh, entender cómo que esas estructuras vegetales determinan con calidad y profundidad y con seguridad nuestro encuentro con el espíritu de la planta. Entonces, habíamos traído que la conciencia de la planta vegetal que ya tiene como un fundamento, como uno de sus fundamentos básicos, que ya tiene ese fundamento básico que ya es relacional, ella se relaciona con el medio como un todo. Entonces, ese principio de afinación no se activa por imposición, sino que es por afinación. Cuando consumimos esas plantas, nosotros existe una afinidad con la planta. Y entonces existen malentendidos muy comunes en el trabajo con las plantas, que es creer que basta ingerir la planta para que ella actúe como medicina, a través de sus principios activos.
y el proceso es un poco más sutil y un poco más exigente. El espíritu de la planta se conecta con, con la persona que está haciendo esta práctica. eh, Cuando el individuo, él se torna también permeable a esta planta, porque es un principio relacional. Cuando él está de alguna manera disponible y con una vivencia eh, de verdad quererse integrar con él mismo. Entonces, esto nos coloca en contacto con varias cualidades que surgen de este proceso. Una de esas cualidades es la cualidad de la permeabilidad. Esto implica que el practicante tenga que soltar sus defensas psicológicas rígidas, porque no se puede querer controlar una experiencia y al mismo tiempo estar abierto a ella. La permeabilidad requiere una confianza, una entrega para que el proceso pueda se procesar de manera armoniosa y para que la propia capacidad de sostener el proceso acontezca. Muchas personas llegan a ceremonias con una armadura emocional tan densa que la planta apenas consigue tocar pocas camadas de profundidad, no porque la planta no tenga la fuerza y el poder para hacerlo, sino porque el campo energético del practicante está tan cerrado, tan resistente. Eso es un señal de que él vive en un modo de supervivencia. Está la, entonces la permeabilidad es un acto de coraje, es un acto de coraje a vivenciar lo desconocido, porque la planta nos coloca en contacto con un universo que está desconocido dentro de nuestro propio ser. Eso también indica que es necesario vivir una disponibilidad, desprendernos de esta agenda personal, desprendernos de eso que traemos como expectativas, como quiero sanar esta relación, quiero encontrar mi propósito de vida, quiero tener visiones lindas, maravillosas, pero la planta trabaja con una otra lógica, y la lógica de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente se necesita. La disponibilidad es un acto también de humildad, es decir, muéstrame lo que necesito ver, no lo que quiero ver. Esto también nos coloca en un otro parámetro que es el parámetro de la honestidad con nosotros mismos. La planta lee la vibración del ser, no las palabras de la mente. Entonces podemos llegar a una ceremonia diciendo las más bellas intenciones, las más nobles intenciones, pero si en el fondo allá hay autoengaño, evasión, negación, la planta en esa sintonía, en esa propiedad relacional que vive en la naturaleza del vegetal, lo ve y lo trabaja como estancia primera. No hay como entrar en una ceremonia con una planta de poder, con una planta maestra y mentirse a sí mismo. Bueno, la verdad no hay como ni mentirnos a nosotros mismos, pero y menos todavía en una ceremonia. Pero antes de entrar en una ceremonia, por eso preconizo que antes de entrar a una ceremonia, lo mejor es hacer eh, trabajos preparatorios de autoindagación. Eh, qué quiero sentir? ¿Qué quiero mirar? ¿Desde dónde que estoy siendo honesto o deshonesto conmigo mismo? Porque la planta ya no responde a conceptos intelectuales, sino que ya responde a eso que ya capta como estados vibracionales, ya capta como lo que emana como energía, como frecuencia cardíaca, como energía que viene del corazón, que emana como un campo energético. Y este concepto es un concepto fundamental, porque nosotros podemos estar recitando las más bellas oraciones, pero si nuestro campo energético está cerrado, fragmentado, en disonancia, la comunicación no va a fluir y nosotros la planta nos va a mostrar esto de alguna manera.
La afinación es como sintonizar un radio y cuando nosotros no conseguimos encontrar esa frecuencia correcta, vamos a estar encontrando ese chiado, esa señal que es poco clara. Pero cuando la conexión es clara, entonces eso se vivencia como una armonía. Podemos llegar a ese afinarnos a través de procesos respiratorios, a través de salir eh, de esos estados de desarmonía y poder a través de nuestra respiración ir trayendo ese campo de armonización, ir abriendo el corazón y permitir que esas emociones se armonicen, que esa mente se aquiete, que la planta nos pueda hablar con más tranquilidad, con más serenidad. Y parte de ese proceso es aprender a honrar eh, con gratitud, con sacralidad, ese momento que se vive con la sagrada medicina. Mm, la planta no nos muestra nada que no podamos sostener. Esa es una de las características más notables y más reconfortantes de trabajar con plantas maestras. Eh, esa inteligencia que vive en el vegetal es una inteligencia protectora. Entonces ella no nos va a mostrar nada que nosotros no podamos ver, que esto es muy diferente de estarnos relacionando con el ego, que puede forzar, invadir, abrumar la conciencia. La conciencia vegetal, ella tiene un respeto absoluto por nuestros propios límites. Ella nunca invade, nunca fuerza. Porque la planta, ella no busca destruir nuestro ego. Ella lo que busca es revelar y restaurar. Si la planta muestra todo de una vez, todo el trauma, todo el dolor, toda la verdad reprimida, el sistema nervioso entra en riesgo de colapso, el ego se fragmenta, la psique no se integra, pero la planta trabaja por camadas, por capas, donde va suavizando esas defensas, va construyendo seguranza, va estableciendo confianza y después nuevamente entra en una otra capa donde revela esa primera verdad, esos primeros insights, entra de nuevo en una otra capa un poquito más profunda, profundiza y así sucesivamente va entrando por camadas hasta que llega en un momento donde esas camadas nos van colocando en ese estado de percepción más sutil, de reconocimiento de unidad, de reconocimiento de esa divinidad que vive en nosotros y va construyendo estados de amorosidad intensos y profundos. Ella revela con una precisión cirúrgica ancestral. Esta, esta percepción quirúrgica no significa que no lo haga con amor. La planta va directo al núcleo y no se distrae en síntomas superficiales, no se deja engañar por narrativas del ego. Ella va al origen, a la raíz, a la semilla del desequilibrio y trabaja desde ese lugar. Y esto a veces puede ser un poco incómodo. La planta puede mostrarnos algo que preferíamos no ver, una verdad de nosotros mismos, una responsabilidad que habíamos evadido, un patrón que hemos perpetuado, pero hay algo bellísimo que ya lo muestra con una ternura materna, con una ternura ancestral. La planta no juzga, no condena, no rechaza nuestras sombras, no rechaza nuestros errores, pero al contrario nos sostiene con una compasión que trasciende la propia humanidad. Es esa compasión de la madre tierra que conoce el sufrimiento de todas las criaturas que ya pasaron por este sistema biológico y nos abraza sin condiciones.
Esta combinación de precisión quirúrgica y ternura es lo que hace de la medicina, que la medicina vegetal sea tan profunda y que sea tan profundamente sanadora. Esa misión es iluminar ese territorio interno de de donde yace la causa más profunda del desequilibrio. Y donde yace la causa más profunda del desequilibrio es la propia alma humana. Esto es algo absolutamente radical con la medicina alopática. Eso es absolutamente radical de cómo trabaja la medicina alopática y de cómo trabaja la medicina ancestral. Porque la medicina alopática ya va a trabajar los síntomas. La medicina ancestral ya va a la causa, que es la propia alma humana, y permite que esta alma prevalezca, que prevalezca el alma humana. Entonces, la mayor parte de los síntomas físicos, mentales, emocionales, espirituales, son expresiones de esos desequilibrios profundos. Ese dolor físico puede ser un trauma somático mal procesado, la ansiedad puede ser una desconexión del cuerpo con nuestro presente, la depresión puede ser una desconexión del cuerpo con nuestro estado presente. La adicción puede ser ese intento de llenar vacíos existenciales o sanar heridas emocionales. Y la planta no se queda en la superficie, ella va a la raíz profunda y cuando ella llega en esa raíz profunda, se construye la posibilidad de algo absolutamente extraordinario acontecer. Y porque cuando nosotros conseguimos ver esa raíz, eso que es el síntoma pierde su función y cuando el síntoma pierde la función puede se disolver así de manera extraordinaria, porque el síntoma es solo el mensajero, nos está trayendo un mensaje y una vez que ese mensaje es escuchado, el mensajero puede retirarse porque ya entregó el mensaje y tiene la planta una propiedad que es esa propiedad del reordenamiento. Entonces ella nos trae esa alquimia terapéutica. Desde una perspectiva terapéutica más integral, la planta maestra opera básicamente en dos fases complementares inseparables, que es la revelación y el ordenamiento. La revelación ella lo hace a través de traer esa luz, esa capacidad que el vegetal tiene de procesar esa, esa biofotónica y ese reordenamiento es la capacidad de restablecer la coherencia en todo el sistema biológico. Entonces, nosotros podemos explorar esos dos aspectos. Y entonces, ella amplifica esas zonas de estancamiento, nos permite ver esas zonas de estancamiento energético, sus causas primarias, las enfermedades que se generan y todas las tradiciones, todas las medicinas tradicionales como la medicina china, ayurvédica, sea el chamanismo amazónico, sea el chamanismo andino, el curanderismo andino, todas ellas reconocen esa posibilidad de eh, percepción y de entendimiento de esas fuerzas estagnadas, de esos ciclos de estagnación, que es cuando esa energía vital está parada, no circula libremente y se crean bloqueos donde las zonas de información, de emoción y la vitalidad se queda atrapada, estagnada. Estos bloqueos pueden se manifestar como dolores, entumecimientos, confusión mental, sensación de estagnación en la vida. Y la medicina ella amplía estos bloqueos, hace que se tornen tangibles.
que se tornen imposibles de ser ignorados siempre que estamos abiertos para que esto se procese. Durante una ceremonia podemos sentir eh, muchos estados, nudo en el estómago, como miedo reprimido, presión en el corazón, como un corazón que está cerrado, como un peso en los hombros, esta carga no es tuya, y la planta va amplificando todos esos síntomas diciendo, mira, aquí esto necesita tu atención, en este lugar necesitamos que coloques atención. Y al mismo tiempo, ella nos posibilita que miremos esto como luz y sombra, y una vez que esos bloqueos se tornan conscientes, el propio proceso de relación con la planta va permitiendo que vamos suavizando esa sintomatología. Y esto no necesariamente ocurre en una única sesión, esto puede ocurrir de múltiples formas. Y esta liberación acontece a través de llanto, a través de purgas, a través de purgas de desintoxicación de nuestro sistema físico, visceral, la liberación a través de dolores, de estremecimientos, sacudones, que son descargas de nuestro sistema nervioso a través de bocejos profundos y se bosteja y se bosteja, que es una forma de distensionar el sistema vagomotor, a través de esas limpiezas, de esas purgas viscerales que eliminan esas sustancias que están producidas como hormonios por nuestro cuerpo y que pasan a crear hábitos que intoxican nuestros órganos y que codifican también nuestro comportamiento. Y es común que nosotros durante sesiones podamos sentir profunda tristeza reprimida, soltar rabia que está congelada en el cuerpo, atravesar intensos miedos y mm, la planta nos ayuda a entender cómo que podemos atravesar estos procesos. Espiritualmente, la planta también nos conecta con memorias guardadas en el cuerpo, como, no solo como mm, un proceso biográfico, sino también con todas esas memorias ancestrales y con estas experiencias normalmente son profundamente significativas y nos posibilitan entender traumas no solo de nuestra individualidad, sino traumas de la humanidad como un todo. Pero son traumas que también viven en nuestro propio sistema nervioso, no solo como como una experiencia individual, mas también como una experiencia colectiva. Muchas de esas memorias que nosotros vivimos están guardadas en nuestros sistemas inconscientes. Mm, Entonces, lo que la planta nos permite es que nosotros veamos, porque lo que está guardado de una manera inconsciente, esto gana poder encima de nosotros. Y cuando esto se vuelve consciente, esto tiene la capacidad, gana la posibilidad de ser procesado, de ser liberado, de ser integrado. Y los seres en la naturaleza lo hacen de una manera muy atávica. Mm, Un, un ratiño cuando consigue se escapar de la cacería del gato, allá en ese momento de restauración, él tiembla, él orina, él defeca y el trauma pronto acabó. Entonces, la planta también, a través de todos esos mecanismos de limpieza fisiológicos, él nos ayuda a limpiar de procesos muy profundos y nos ayuda a restablecer para que todos esos traumas que viven de manera inconsciente puedan ser restablecidos y que nosotros podamos ver de manera consciente para esos procesos y así podernos liberar
y que esos procesos que viven de manera inconsciente no sean los procesos que nos dominen. Entonces nosotros tenemos capacidades latentes, esas potencialidades que están dormidas dentro de nosotros. Y a veces estos circuitos están cejados por traumas y que cuando abrimos nuestro corazón, entonces puedo confiar que no me voy a lastimar de nuevo. Están estos condicionamientos nos permiten que esos condicionamientos que nos impiden progresar, porque no me siento poderoso, porque tengo miedo de sentir visible, exitoso, creativo, o a veces esto simplemente porque no hemos usado nuestros potenciales. La planta puede reactivar estos circuitos y nos permite que esta abertura nos traiga renovaciones como poder saber que puedo amar, que puedo tener compasión, que puedo tener conexión, nos puede permitir que abramos para percepciones intuitivas más claras, para despertar una creatividad en ese flujo de ideas, de imágenes inspirativas, ese empoderamiento más mm, solar donde entendemos que tenemos capacidad de sanación, de fuerza personal, de confianza, de puedo actuar en el mundo. Y estos despertares no necesariamente son permanentes, sino que pueden ser una experiencia y que se necesita de un tiempo para ir poder integrarlos, eso a nuestro proceso a través de un cultivo constante, de una práctica integrativa. Y entonces la planta nos abre para que nosotros podamos vivenciar ese potencial, abre la puerta y nos dice, esto es posible, esto es tuyo, recuérdalo. Nos muestra las maravillas, nos muestra las sombras y también nos muestra el poder de transformar. La planta nos establece esa coherencia vibratoria. Es como ir afinando ese instrumento musical. Nos vamos ajustando cada cuerda, cada sonido. Y eso va nos permitiendo que eh, nos tornemos más resonantes, eh, con más claridad. Y entonces muchas personas después de trabajar con plantas maestras, ellas manifiestan una mayor claridad mental, una sensación de paz interna, una conexión más profunda con el cuerpo, un alineamiento más claro entre lo que se piensa y lo que se hace, una sensación de regresar a casa. Y esa casa somos nosotros mismos, porque como si estuviéramos restaurando esa coherencia, nos despierta para que podamos recordar que nosotros tenemos más de que cinco sentidos y que tenemos sentidos suprasensoriales y que podemos tener la capacidad de explorar esto y que vale la pena hacerlo. Entonces, la planta no crea estos sentidos, la planta los despierta. Son la capacidad natural de nuestra conciencia que ha adormecido y que la planta lo despierta. Entonces, en este despertar nos descondiciona de todos esos prejuicios culturales y el trabajo con estas plantas maestras hace que esos canales se reactiven, recordándonos de esa capacidad multidimensional que nosotros tenemos como seres humanos. Permite
el reconocimiento de la integralidad humana como seres que habitan varias dimensiones y que en su estructura biológica somos habitantes cuadridimensionales, somos habitantes de cuatro dimensiones. Eh, Somos habitantes de cuatro dimensiones como cuerpo físico, como cuerpo emocional, como cuerpo mental y como seres espirituales. La medicina vegetal integra estas cuatro dimensiones y permite que salgamos de esos estados ordinarios de conciencia, donde vivimos fragmentados, donde la mente dice una cosa, el cuerpo siente otra, las emociones están disociadas, el espíritu está olvidado, la planta trae esa coherencia, ese alineamiento de estas cuatro dimensiones, nos permite vivir con convergencia y sabiduría. Bueno, hermanitos, básicamente es eso que las plantas maestras, que son aliadas del chamán, que permite que ejercite el arte de ver, y por eso es que las ceremonias incluyen cantos, oraciones, símbolos, y todo eso que en una ceremonia se hace, está diseñado para poder ver lo que se necesita ver. La ecuación es simple y profunda. Conciencia igual a liberación. Cuando traes la luz consciente a lo que estaba en la oscuridad, el patrón pierde su poder compulsivo. Cuando se ve la causa, la raíz del síntoma, el síntoma puede disolverse. Cuando se reconoce la verdad, la mentira se desvanece. Y este es el supremo regalo que las plantas maestras nos traen. No hacen un trabajo por nosotros, mas no también no nos curan pasivamente, pero nos muestran, nos revelan y nos empoderan para que nosotros seamos los agentes de nuestra propia sanación, porque la verdadera medicina no es dependencia, sino autonomía consciente. La verdadera sanación no es que el otro te arregle, sino que tú recuerdes tu integridad original. Y es el recordar que nada está oculto, que todo puede ser revelado y que la sanación emerge como una gracia natural.